Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con ustedes. Soy consciente de la cierta expectación que ha generado mi presencia en un lugar como este, el Hotel Ritz. Parece que algunos solo me imaginan aquí entrando con un grupo de militares para nacionalizar el hotel, expropiarles los bisones a las señoras y los relojes a los caballeros, pero los que me conocen saben que rara vez digo que no a una invitación a dialogar, a discutir, a debatir, y para mí es un placer poder estar aquí y poder proponerles una serie de cuestiones para que discutamos y para que dialoguemos. Creo, además, que hacer una conferencia aquí en la que voy a hablar del poder financiero, en la que voy a hablar de lo que se ha convertido la Unión Europea, de los resultados de las políticas de austeridad en España, tiene en este escenario un lugar idóneo. He estado mirando en Internet y he visto que aquí hay habitaciones que cuestan 690 euros, 722 con desayuno, y si se trata de una habitación de lujo, 1.180 euros, al tiempo que, según Infojobs, un ayudante de cocina aquí cobra 1.200 euros. Creo que este hotel es una magnífica representación de las contradicciones sociales que vive Europa del Sur y el lugar, insisto, ideal para hacer una conferencia como esta. Mientras yo hablo desde esta tribuna, seguramente hay periodistas, reporteros, camarógrafos o cámaras de televisión que no llegan a los 1.000 euros al mes, mientras que seguramente hay caballeros cuya ropa cuesta el salario de 3 meses de un trabajador medio en España. Seguramente aquí hay personas con excelentes planes de pensión privados y gente que no va a tener una pensión jamás. Habrá gente aquí que considere que lo que estoy diciendo es un ejercicio de demagogia y de populismo, y otros que estarán sonriéndose para sus adentros porque tenían ganas de escuchar verdades como puños. Así es la política y es ideal encontrar un escenario en el que la controversia pueda manifestarse. ¿Qué mejor lugar que el Hotel Ritz para hacer una conferencia como esta? Sobre esta conferencia no voy a leer, a pesar de que he escuchado aquí algunas conferencias en las que se leía. A mí, en general, no me gusta leer discursos, salvo en ocasiones muy contadas y en las que sea evidente que lo he escrito yo. Creo que cuando las cosas se leen se pierde ese swing, ese feeling imprescindible de la comunicación y el debate. El título de esta conferencia va a ser Recuperar la democracia. Como ustedes imaginarán, el título parte de la premisa de que entiendo que nos han robado la democracia. Hablaré de los poderes financieros, de quién manda, hablaré de cómo comenzó la crisis económica en los Estados Unidos en el año 2006-2007, de cómo se extendió por Europa, de cómo Europa ha quedado convertida en un espacio de 2 velocidades en la que existe un norte acreedor y un sur deudor que se especializa en ofrecer mano de obra barata, y señalaré brevemente los resultados de las políticas de austeridad en nuestro país, a grandes rasgos aplicados por los 2 partidos que han gobernado en los últimos 30 años. Como ustedes saben, yo soy profesor de ciencia política, y desde que Nicolás Maquiavelo dio sentido autónomo a nuestra disciplina como ciencia, sabemos que la ciencia política es la disciplina que estudia el poder. Es decir, un politólogo tiene que estar preocupado de dónde está el poder. ¿Dónde está el poder en estos momentos? En los poderes financieros, mucho más que en los parlamentos, mucho más que en los ejecutivos. Fíjense, si algo ha demostrado la crisis económica que vivimos desde el año 2007 es que precisamente ese proyecto globalizador que inició en los años 70 situó en la cúspide de la pirámide del poder político global a los poderes financieros, a las finanzas, a los bancos, a esos sectores de la economía que poco a poco, desde el fin del patrón oro, se convirtieron en el, ¿cómo llamarlo?, en el Soviet supremo, para utilizar una expresión seguramente habitual en un espacio como este, del poder político global. El señor Warren Buffett, al que se citaba en la presentación, dijo algo aún más específico que su comentario sobre los impuestos que paga él y los impuestos que paga su secretaria. Dijo el señor Warren Buffett: claro que hay lucha de clases, lo que pasa es que va ganando mi clase. Para que entiendan ustedes lo que representa y en qué se manifiesta el poder de las finanzas, me van a permitir que cite una reflexión escandalizada de Bill Clinton poco después de ser elegido presidente de los Estados Unidos. Estaba reunido con un grupo de asesores económicos que le alertaba sobre la urgencia de reducir el déficit público, algo que nos tiene que sonar mucho a los españoles. Había que calmar a los mercados de bonos. Y Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, aparentemente el hombre más influyente y poderoso del mundo, dijo:
¿Pretenden decirme que el éxito de mi programa económico y de mi reelección dependen de la Reserva Federal y de un puñado de mercaderes de bonos? Pues efectivamente, señor Bill Clinton, usted será el presidente de los Estados Unidos, usted será el hombre más poderoso del mundo, pero la viabilidad de su programa económico y de su reelección depende de un puñado de mercaderes de bonos. Esta es la realidad del poder político global. David Harvey llama a esta forma de configurar el poder político el partido de Wall Street, que vendría a ser así, algo así como la Tercera Internacional, solo que a la inversa. Sería el partido de los grandes poderes financieros, el partido de los que se sitúan en el ático del sistema económico y que seguramente cuando viajan a Madrid se alojan en hoteles como este, los que favorecieron las famosas hipotecas subprime en Estados Unidos que provocaron que millones de norteamericanos fueran desahuciadas de sus casas. El partido del que fuera secretario del Tesoro y director ejecutivo de Goldman Sachs en Estados Unidos, el señor Henry Paulson, que fue el que recomendó a su presidente inyectar 700.000 millones de dólares en el sistema bancario norteamericano, que después se convertirían en 2 millones. Es el partido en el que milita Angela Merkel, el partido que organizó eso que conocemos como Troika europea, que ha dictado políticas de austeridad para los países del sur, el partido que diseñó las claves fundamentales del Tratado de Maastricht y que diseñó los famosos criterios de convergencia y el Pacto de Estabilidad. El partido de Wall Street tiene también funcionarios en España. Algunos militan en el Partido Popular, otros militan en el Partido Socialista, otros militan en Convergencia y Unió. Se trata de esa casta, una palabra que hemos puesto de moda en estos últimos meses, esta casta de aquellos que circulan a través de ese concepto maravilloso que inventaron los alemanes de puertas giratorias entre los consejos de ministros y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y los consejos de administración de las grandes empresas. Todo empezó en los Estados Unidos. En 2006 comenzaron a aumentar los desahucios en los barrios humildes. Inicialmente se trataba tan solo de familias de afroamericanos, de migrantes latinoamericanos y de mujeres solteras. No era algo demasiado preocupante hasta que los desahucios empezaron a afectar a familias blancas de clase media. A finales de 2007, más de 2 millones de estadounidenses habían perdido su vivienda y otros 4 estaban a punto de perderla. Esto era el resultado de algo muy concreto, muy específico, el fracaso del sistema bancario. No se habían equivocado los ciudadanos norteamericanos, no se habían equivocado los sindicatos norteamericanos, se habían equivocado los bancos. Las sociedades de crédito hipotecario entraron en quiebra como consecuencia de la caída de los precios en el mercado inmobiliario y como una reacción en cadena se hizo visible que buena parte de los bancos estadounidenses tenían una relación entre activos y pasivos de 1 a 30. ¿Cuál fue la principal consecuencia de esto? Dejaron de prestar a las familias y a la pequeña y a la mediana empresa. Fracasaban los bancos porque la economía ya no se fundamentaba en la producción, sino en las finanzas. Se construyó una mentira oficial que tenía como máxima expresión las agencias de evaluación de los activos financieros, pagadas, paradójicamente, por los propietarios de esos activos financieros que estas agencias tenían que evaluar. Mintieron, dijeron que el modelo era perfectamente sostenible. Mentían las agencias de calificación y mentía también el Fondo Monetario Internacional, que siempre elogió la vitalidad del sistema financiero y que incluso en 2007 se atrevió a decir públicamente que la zona euro estaba preparada para un periodo de crecimiento sostenido. Esto lo dijo en el año 2007 el Fondo Monetario Internacional. Y finalmente el sistema bancario estadounidense colapsó y dejó de cumplir sus funciones como proveedor de crédito a las empresas y a las familias, que es para lo que tiene que servir un sistema financiero. El gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, intervino, pero precisamente para ayudar a aquellos que se habían equivocado. Socializaron la deuda de la banca, convirtiéndola en deuda nacional. De esta manera, el 25 de septiembre de 2008, el gobierno de Bush, poco antes de la llegada de Obama a la Casa Blanca, anunciaba el plan de rescate que les mencionaba antes de 700.000 millones de dólares, que finalmente costaría 2 billones para hacer frente a los activos tóxicos que habían provocado un problema de liquidez en los bancos. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo pudo ocurrir que los ciudadanos norteamericanos tuvieran que pagar las deudas de sus bancos? Pues quizá porque el secretario del Tesoro norteamericano, el señor Henry Paulson, había sido antes el director ejecutivo de Goldman Sachs. En palabras de David Harvey, era como si Wall Street hubiera decidido dar un golpe de Estado contra el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Se demostró quién mandaba realmente en los Estados Unidos. ¿El presidente? ¿Los ciudadanos norteamericanos? No.
mandaba el partido de Wall Street. De esta manera, los contribuyentes estadounidenses regalaron su dinero a Morgan Stanley, a Citigroup, a Goldman Sachs y a otros estafadores del mismo estilo. Algunos pensamos que los estafadores deben estar en la cárcel, otros piensan que hay que rescatarles con dinero público. Al tiempo que ocurría todo esto, el gobierno de los Estados Unidos se negó a extender el subsidio de paro a 800.000 estadounidenses que estaban sin trabajo. Y la crisis después llegó a Europa, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional decía que la zona euro estaba preparada para afrontar un maravilloso proceso de crecimiento sostenido. En países del sur, los llamados PIGS, a los países del sur se le añade Irlanda, Portugal, Italia, Grecia y España, millones de personas perdían sus trabajos, se desalojaba de sus casas a las familias y los sistemas de salud y educación pública eran desmantelados mediante programas de austeridad, haciendo pasar a mejor vida eso que en las facultades de ciencias sociales enseñábamos que era el estado del bienestar. Igual que en Estados Unidos se desplazó la carga de la crisis de las entidades financieras a los ciudadanos. Y para hacer frente a una deuda nacional sin precedentes, las poblaciones de la europeriferia tuvieron que soportar eso que se llamó políticas de austeridad y recortes de las prestaciones públicas. Aquella identificación mítica de la eurozona como paraíso de los derechos sociales, como paraíso de una cierta prosperidad, como aquel modelo de constitucionalismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial que aseguraba que el trabajo era la garantía del bienestar, pasaba a mejor vida. Los países periféricos de Europa del Sur asumían que ese modelo de desarrollo económico que les había desindustrializado y había hecho que sus estructuras productivas tuvieran que ver con burbujas inmobiliarias, pelotazos urbanísticos y una absurda construcción de un modelo turístico que dejaba al país sin estructuras soberanas para gobernar, veían cómo sus modelos económicos se situaban en niveles propios de un país desarrollado y no en niveles propios de un país europeo. ¿Qué es Europa? Yo ahora soy miembro del Parlamento Europeo y como ustedes saben, en nuestro país se ha dicho que Europa era la solución a todas las cosas. En un momento sin duda de lucidez, pero que nos ha costado muy caro, Ortega y Gasset dijo España como problema y Europa como solución. Parece que Europa era la única manera en la que los españoles podíamos aspirar a salir del atraso, de la oscuridad y de todo eso que se identifica con lo peor de nuestro país y que Europa vendría a ser la solución. Se ha hablado mucho de aquel proyecto federalista de Jean Monnet y otros padres de la construcción política de Europa que estaban muy preocupados por los nacionalismos y por esas dinámicas que habían provocado en Europa millones de muertos y 2 guerras mundiales y nos hicieron creer que la construcción política de Europa tenía que ver con una voluntad pacifista de concordia y de construcción armónica de un futuro para todos los europeos. Por desgracia, la historia política del siglo XX tiene tonalidades más grises. Por desgracia, la historia no es tan utópica, no es tan bonita, no es tan de color de rosas. Hay factores mucho más importantes para entender el nacimiento político de Europa. El primero de ellos es que los Estados Unidos, como es natural, querían construir un espacio de contención ante el que habría de ser su enemigo fundamental en la dinámica de Guerra Fría, la Unión Soviética, y se inventaron una cosa que se llamaba Plan Marshall y que a España no llegó jamás y que sirvió para asegurar un desarrollo económico sin precedentes en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estaba, por otra parte, el interés de Francia de ser el principal eje de dominio político de una nueva estructura en la que su superioridad militar y diplomática sobre Alemania no podría estar contestada. Y estaba una Alemania destruida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial que aspiraba en última instancia a poder reunificarse y a poder industrializarse y desarrollarse económicamente, aun asumiendo que su peso no podría ser equivalente inicialmente al de Francia en los planos militar y diplomático. Lo que pasa es que es verdad que ese modelo de desarrollo europeo tuvo cosas buenas, que tienen que ver con eso que señalábamos antes del constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial y con los valores del antifascismo europeo. Tenía que ver con ese pacto entre capital y trabajo que aseguraba
que aquellos que tuvieran un empleo iban a poder llegar, iban a poder optar a unos estándares mínimos de bienestar social. Y es verdad que en muchos países europeos se normalizaron para buena parte de la población los sistemas educativos, los sistemas de salud y un mejoramiento incuestionable de las condiciones de vida de la clase trabajadora, así como su acceso a los derechos civiles. Tenía que ver en aquellos momentos con el éxito social de un modelo europeo que empezaría a ponerse en cuestión en los años 70. En los años 70, con el fin del patrón oro, con el terreno que sentó las bases para que más tarde Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos empezaran a desarrollar un modelo de empoderamiento político del poder financiero sin precedentes, empezó a cuestionar eso que se conocía como economía real y empezó a cuestionar los sistemas de protección social fundamentados en el consumo, fundamentados en eso que el señor Keynes definió como la clave fundamental para el desarrollo y la viabilidad económica de los sistemas de mercado, que eran las políticas de demanda agregada. El desarrollo de ese proceso paulatino de financiarización de la economía y, por lo tanto, ese proceso que situaba a los poderes financieros en la cúspide del poder político, tuvo un empujón definitivo con la desaparición del bloque soviético y la caída del muro de Berlín. La constitucionalización de ese nuevo modelo político de dominio en Europa se llamó Tratado de Maastricht, en el que los Estados entregaban nada menos que su capacidad de decidir la política monetaria, que en las facultades de Ciencias Políticas explicamos que es uno de los elementos cruciales para que un país tenga soberanía, poder decidir su política monetaria, y entregaban esa política monetaria a un Banco Central Europeo no sostenido aparentemente por ningún Estado-nación, aunque poco a poco fuimos supiendo que sí tomaría como referencia a un solo Estado-nación que habría de controlar la política monetaria para todos los países europeos. La Unión Europea construyó una institucionalidad extraña, cuyo único espacio de representación democrática era el Parlamento Europeo, que, como saben ustedes, está completamente vacío de competencias. Las principales decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos europeos no se toman en el Parlamento Europeo, sino que se toman en instancias de dudosa legitimidad democrática. Algunos autores, como el señor Perry Anderson, dicen que la estructura institucional europea en estos momentos sería la que le hubiera gustado al señor Hayek. Y, desde luego, las biografías de algunos de los dirigentes europeos son para echarse a temblar. El presidente del Banco Central Europeo es el señor Mario Draghi, representante para Europa de Goldman Sachs, famoso por haber asesorado al señor Lucas Papademos, presidente del Banco Central de Grecia, para maquillar y falsear la contabilidad del Banco Central griego. El presidente de la Comisión Europea es el señor Durão Barroso, que se hizo famoso en el mundo después de haber sido el anfitrión de aquella entrañable foto en las Islas Azores con el presidente Bush, con el presidente Aznar y con el presidente Blair, que sancionó la participación de algunos países europeos en una guerra a todas luces ideal. No será casual que sea precisamente el presidente británico quien propusiera después a Durão Barroso, el artífice, por otra parte, del colapso económico de Portugal, como presidente de la Comisión Europea. Podemos pensar en el señor Jean-Claude Juncker, que a todas luces parece que va a ser el nuevo presidente de la Comisión. Supongo que ustedes se acordarán de que cuando el señor Papandreou tuvo la terrible idea de someter a referéndum en Grecia las condiciones del rescate a su país, Juncker declaró haberle llamado por teléfono para decirle que eso de someter a referéndum las condiciones del rescate lo consideraba poco leal. Ni Vito Corleone hacía llamadas telefónicas tan explícitas. En fin, parece cuestionable que en estos momentos el problema de España tenga como solución esta institucionalidad europea, en el que tenemos una moneda que no está aparentemente respaldada por ningún Estado, pero que en última instancia trabaja para Alemania. Como ustedes saben, el Banco Central Europeo no financia a los Estados, no compra deuda, pero sin embargo se ofrece créditos en condiciones magníficos a algunos bancos. La Unión Europea sigue teniendo una dependencia militar inaceptable de los Estados Unidos. Como saben ustedes, el territorio de la Unión está repleto de bases militares. Les aseguro que, como patriota, a mí no me gusta que en mi país haya bases militares de otro país. Y da la impresión de que buena parte de los gobiernos europeos del sur se han convertido en, voy a utilizar un concepto de un amigo,
Manolo Monereo, que habla de nuevos gobiernos de Vichy. Como ustedes saben, en Vichy existía un gobierno colaboracionista, títere de los intereses alemanes al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Daría la impresión de que algunos de los gobiernos del sur de Europa se relacionan con Alemania y con la Troika Europea como si fueran gobiernos de Vichy. Nosotros les llamamos directamente casta. Y nos da la impresión de que han puesto nuestro país en venta, con la precarización y la reducción de los salarios, con una estructura productiva débil y dependiente, con una industria poco significativa y controlada por las multinacionales, con un modelo turístico que recuerda al famoso sistema de Eurovegas que se quería utilizar en esta ciudad, en esta comunidad, para solucionar los problemas de los madrileños, con una agricultura y una pesca con no la suficiente fuerza para garantizar nada en nuestro país, con unos niveles inaceptables de importación de bienes y servicios, con un desastre de ley de costas, con una reforma inaceptable de la administración local y con una destrucción generalizada de los derechos sociales. Lo diré claramente, quienes han gobernado y quienes gobiernan en nuestro país están vendiendo nuestro país, están vendiendo a la patria, están comportándose como un gobierno de Vichy, defendiendo los intereses de poderes exteriores. Cabría preguntarse en este momento qué es lo que habría que hacer. Yo soy de izquierdas, pero creo que el hecho de ser de izquierdas en este momento es poco relevante. Creo que estamos en una situación de excepcionalidad social en los que hace falta medidas de urgencia que todos los españoles que amen a su país tendríamos que defender. Hacen falta simplemente medidas democráticas, medidas de recuperación de la decencia, medidas de recuperación de la dignidad y de la soberanía en una perspectiva de construcción de una Europa distinta, una Europa que proteja a sus ciudadanos, una Europa que proteja los derechos sociales y una Europa que asuma que la soberanía popular es la base de la construcción de la democracia, mientras las decisiones fundamentales las tomen en la pirámide, en la parte más alta de la pirámide del poder financiero y los parlamentos no tengan capacidad de decisión soberana, entonces es muy difícil que haya democracia. Esto no es una afirmación para la galería. No sé si recuerdan ustedes el famoso recurso de inconstitucionalidad del Gobierno español al decreto antidesahucios del Gobierno de Andalucía. Uno de los argumentos que se presentaba era el famoso memorándum de condiciones de rescate a España, donde se decía cualquier medida que una administración pública española tome que pueda entrar en contradicción con los intereses de los poderes financieros tendrá que ser consultada con Europa. La pregunta es, entonces, ¿qué puede hacer un gobierno si no se puede tomar ninguna medida que afecte a los poderes financieros? ¿Dónde está la democracia? Cabría pensar, y este sería un argumento que se ha repetido muchas veces, que en última instancia las medidas que se están tomando servirían para salir de la crisis, que es lo que más preocupa a los ciudadanos. A los ciudadanos les preocupa el paro, a los ciudadanos les preocupa la precariedad, a los ciudadanos les preocupa que buena parte de nuestros jóvenes se vayan, a nuestros ciudadanos les preocupa que no vayan a tener pensión. Y se podría pensar, bueno, quizá todas estas medidas de austeridad que se han tomado sirven efectivamente para salir de la crisis. Repasemos a grandes rasgos las medidas que se han tomado. Reducción de los salarios de los trabajadores públicos y favorecer las condiciones a través de dos reformas laborales, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular, para reducir el poder adquisitivo de los trabajadores, que se ha reducido un 10% en el último año. Subida de impuestos sobre los bienes de primera necesidad al tiempo que se protege a las grandes fortunas. Como saben ustedes, los técnicos de Hacienda cifran en un 23% del PIB el fraude fiscal en nuestro país. En este país sigue ocurriendo que pagan impuestos la gente más humilde y las clases medias, mientras las grandes fortunas tienen contratados asesores fiscales que les permiten defraudarnos a todos, por no hablar de los famosos paraísos fiscales que utilizan para no tributar algunas de las grandes empresas. Se han llevado a cabo privatizaciones y externalizaciones en la recogida de basura, en la energía, en el suministro de agua. Se han reducido las pensiones y se pretende seguir aumentando la edad de jubilación. Se suben las tasas universitarias y se favorecen los centros concertados, se encarecen los medicamentos y se degrada en general la asistencia sanitaria. Esto servía para pagar la deuda y para rescatar al sector financiero, y se supone que esto tenía que favorecer el crédito para las familias y para la pequeña y para la mediana empresa, pero como todos sabemos no se favorece el crédito ni para las familias, ni para la pequeña, ni para la mediana empresa. Es más, nos encontramos con situaciones llamativas como el hecho de que bancos que hemos nacionalizado, que son nuestros, como Bankia, ofrezcan planes de pensiones privado. ¿Te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te sabes la canción de la abeja maya?
Entonces necesitas un plan de pensiones privado. Al tiempo que se le congela la pensión a nuestros mayores, un banco que es de todos, que nos lo hemos comprado los españoles, no favorece el crédito a las familias, no favorece el crédito a la pequeña y a la mediana empresa y ofrece planes de pensiones privados. ¿Esto ha servido para salir de la crisis? Los datos oficiales dicen que no. Seguimos en niveles de paro escandalosos, se ha producido un descenso de la población activa, se van los extranjeros y se van nuestros jóvenes más preparados, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Se producen al mismo tiempo situaciones escandalosas en el que hay niveles altísimos de parados que ya no reciben ninguna prestación. Se reducen las ayudas a los más débiles. Somos el primer país europeo en desigualdad. La pobreza alcanza niveles inimaginables hace unos cuantos años. No lo digo yo, lo dicen los informes de Cáritas y los informes de Intermón Oxfam. Somos subcampeones de Europa en malnutrición infantil. El Ayuntamiento de Barcelona detectaba 2.600 escolares con malnutrición. Al tiempo que todo esto ocurre, al tiempo que estas medidas para sacarnos de la crisis producen una situación que debe avergonzar a cualquier español que ame a su país, nos encontramos con que el número de multimillonarios aumenta el consumo de productos suntuosos, los beneficios de las grandes corporaciones aumentan y siguen existiendo las SICAV, las sociedades de crédito de inversión, de capital, de inversión variable, que sirven para que algunos sigan sin pagar impuestos. La pregunta es, ¿ha servido todo esto para algo? Pues parece que no. Y esto tiene mucho que ver con los gobiernos de Vichy. Esto tiene mucho que ver con la casta. Esto tiene que ver con la corrupción, que no es un problema de manzanas podridas que se den todos los partidos. La corrupción es una forma de gobierno que sirve para que manden los que nunca se presentan a las elecciones, que sirve para que haya gentes con mucho dinero que puedan situar maletines con billetes de 500 euros en las sedes de los principales partidos, tanto para pagar sobresueldos como para condicionar después concesiones administrativas y políticas públicas que han hecho que en nuestro país haya aeropuertos sin aviones e infraestructuras públicas que han representado un desastre para los ciudadanos. En este país se sigue produciendo esa práctica legal e infame que hace que alguien que haya sido presidente del gobierno o ministro pueda terminar en un consejo de administración de una gran empresa, porque aquí eso de que un exministro o un expresidente trabaje ejerciendo su profesión parece que se ha convertido en un mito. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Un programa de izquierdas, ojalá pudiéramos llevar a cabo un programa de izquierdas, pero nosotros planteamos algo mucho más concreto. Planteamos un programa de salvación del país en la perspectiva de construir con otros europeos del sur una Europa diferente. Hay que hacer, y esto es inevitable, una auditoría y una reestructuración de la deuda, sencillamente porque es insostenible la deuda que hay en este país, que no deja de aumentar a pesar de las políticas de austeridad. Es decir, seguimos teniendo una deuda impagable al tiempo que los ciudadanos cada vez están mucho peor. Ya termino. Hay que establecer el control público de una parte del sistema financiero. Esto es muy sencillo. Si el banco lo nacionalizamos, el banco es de los ciudadanos y tiene que trabajar para los ciudadanos. No se puede consentir que en este país los responsables de haber estafado a los preferentistas, los responsables de los desastres en algunos bancos y cajas de ahorros, no solamente no acaben en la cárcel o no se puedan sentar delante de un juez, sino que sigan estando en consejos de administración de grandes empresas cobrando sueldos escandalosos, al tiempo que el salario mínimo interprofesional en nuestro país es de 645 euros al mes en 14 pagas. Habrá que establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales y reformar el Código Penal. A mí me gustaría utilizar el Código Penal para hacer política, pero no para enviar a la cárcel a quien se manifiesta o a quien participa en una huelga general, sino para llevar a la cárcel eventualmente a los responsables de la ruina social de nuestro país, a los responsables de que haya 6 millones de parados, a los responsables de que haya familias que no pueden comprarle material escolar a sus hijos. Habrá que ampliar la titularidad pública de ciertas áreas de la economía. No puede ser que un país que ha construido las infraestructuras fundamentales que han utilizado para enriquecerse las empresas energéticas asista impasible a que haya cientos de miles de españoles a los que el invierno se les corte la calefacción y se les corte la luz. El artículo 128 de la Constitución permite a un gobierno tomar el control de una empresa o grupo de empresas cuando éstas estén llevando a cabo prácticas oligopólicas
públicas en contra de los intereses de los ciudadanos. Bastaría con aplicar la ley. Hay que reindustrializar el país. No podemos ser una colonia de Alemania. En este país hemos visto como un modelo de desarrollo que destrozaba la industria de nuestro país y construía una economía terciarizada que hacía nuestro país dependiente, nos sitúa en una posición en la que parece que en el mercado internacional nuestro país lo único que puede hacer es ofrecer mano de obra barata. Habrá que hacer por fin una reforma fiscal redistributiva para que las grandes fortunas paguen impuestos en este país. Aquí solamente pagan impuestos los trabajadores y las clases medias. Habrá, gracias a esa reforma fiscal, que mejorar la sanidad y la vivienda en nuestro país. Habrá que acabar con los desahucios hipotecarios y con los paraísos fiscales. Y para esto hace falta un poco de renovación política. Hace falta gente que esté ocupando las instituciones públicas, que no tenga sueldos de escándalo que le distancien de la población a la que representa. Hará falta gente en las instituciones públicas que no se siente en consejos de administración de grandes empresas. ¿Esto se puede hacer solamente en España? Estoy convencido de que no, pero yo estuve hasta antes de ayer en Grecia, donde pude encontrarme con el que será seguramente el próximo presidente de ese país, Alexis Tsipras, y la situación de su país es muy parecida a la del nuestro. A los europeos del sur nos están humillando, nos están convirtiendo en colonias, nos están quitando la dignidad y han arrancado la soberanía a nuestros países. Lo que hay que hacer es algo que va mucho más allá de la izquierda y la derecha. Tiene que ver con amar a tu gente, con querer a tu país, con defender cosas muy sencillas como la dignidad, los derechos sociales y los derechos civiles y reivindicar algo que dijeron hace demasiado tiempo los revolucionarios franceses: libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues comenzamos con las preguntas, si te parece bien. Santiago Fuertes dice: se dice que el mérito de Podemos ha sido recoger el voto de los que no votaban y de los desencantados de izquierdas que buscaban una opción para hacer daño a los partidos establecidos y a los poderes fácticos, a la casta, como ustedes denominan. ¿Ese voto de castigo se mantendrá en unas municipales o en unas generales? ¿O en esos casos el elector de izquierda se pondrá los dedos en las narices y optará por el voto útil? También le preguntan: ¿usted cree que los resultados de las europeas pueden extrapolarse? ¿Podemos logrará presentarse en un número significativo de ayuntamientos y autonomías para realmente estar en la política española, ya que Bruselas está muy lejos? Otra pregunta: hoy por hoy Podemos es su propia imagen, la de usted. Su formación accedió a las elecciones con su foto como logo. ¿Dejará usted el Parlamento Europeo para encabezar listas en España en las elecciones del próximo año? Si quiere, yo le repito alguna. Muchísimas gracias por las preguntas. A propósito de la pregunta de si se mantendrá el voto, creo que había muchas premisas establecidas, ¿no? Parecería que el voto a Podemos es un voto frágil, un voto de desencantados, un voto de gente que quiere molestar cuando vota. Llama la atención que se pongan tantos adjetivos calificativos a las preferencias de la gente. Esto es como si yo dijera que el voto al Partido Popular es un aval al señor Bárcenas o un aval a la corrupción. Yo creo que hay que respetar las opciones de los ciudadanos. ¿Se mantendrá? ¿Quién sabe? Tengamos paciencia y veremos lo que ocurre en los próximos procesos electorales. Estamos muy satisfechos de haber logrado 1,2 millones de votos, casi el 8% en 4 meses de existencia. Si los ciudadanos que apuestan por el cambio político en nuestro país nos siguen apoyando, pues pasaremos a un escenario diferente. En cualquier caso, creo que es pronto para hablar de esto. Nosotros no nos consideramos una fuerza política convencional. Pensamos que Podemos es un instrumento, no es un fin en sí mismo, y debe ser una palanca que permita el cambio, y seguramente eso lo tendremos que construir con mucha más gente. Si son los resultados de las europeas extrapolables a las municipales, insisto con la cuestión anterior. Nosotros dijimos desde el principio que Podemos es un instrumento de empoderamiento ciudadano.
Si fuéramos una fuerza política convencional, nos lanzaríamos a formar candidaturas, pero nosotros hemos dicho siempre que no queremos ponernos delante de la gente, que queremos ponernos detrás. Y el protagonismo fundamental en las elecciones municipales lo tendrán que tener los ciudadanos. En ese sentido, en las iniciativas que se planteen, nosotros veremos cómo podemos ayudar, cómo podemos echar una mano, pero entendiendo que no hay ninguna solución desde arriba. Para nosotros no era una cuestión meramente estética hacer primarias abiertas en las que cualquier ciudadano podía presentarse y cualquier ciudadano podía participar. Entendíamos que lo fundamental para cambiar la situación política es que la gente haga política, porque si la gente normal no hace política te la hacen otros, y cuando te la hacen otros te roban los derechos, te roban la democracia e incluso te roban la cartera. Entonces no hay soluciones desde arriba. Que nuestra fuerza política participe en las municipales no será algo que yo pueda anunciar en una rueda de prensa, sino el resultado de diferentes expresiones de trabajo y protagonismo de la gente a nivel local. La cuestión de la imagen de Podemos, es verdad que siendo inicialmente una fuerza política desconocida, tuvimos que utilizar el elemento comunicativo más útil, que en este caso era mi cara y la presencia de alguien que se había hecho muy conocido por participar en tertulias de televisión, pero por suerte desde el día 26 eso ha cambiado y ahora la gente conoce a muchos nombres propios y a muchas caras de Podemos, y por suerte podremos construir un protagonismo mucho más coral. Respecto a futuras citas electorales, no toca hablarlo todavía. Pero no descarta usted ser la foto del cabeza de lista. Será una discusión muy importante que haya que tener, pero insisto, no hay que tener esa discusión ahora. Ahora toca hacer un buen trabajo en el Parlamento Europeo, demostrar que nuestra presencia allí es útil, que sirve para que se vea lo que ocurre en ese Parlamento, que por desgracia no es muy conocido para la mayor parte de los ciudadanos, y cuando se convoquen unas elecciones generales nos pondremos a discutir y veremos. Carlos Robles dice: los resultados electorales han sido todo un tsunami en el panorama político español, pero donde han tenido especial repercusión ha sido en la izquierda. Ustedes han mandado a la jubilación a Rubalcaba, pero en las líneas de la derecha no ha habido mayores bajas, al menos de momento. ¿El resultado final de su aparición en la escena política será una reedición de lo que se conoció como la pinza de Anguita? Es una pregunta malvada, pero creo que parte de dos premisas falsas. Ni hubo pinza cuando al señor Julio Anguita, al que, como ustedes saben, yo admiro muchísimo, representó una alternativa de cambio en este país, y en estos momentos la situación del Partido Socialista ni mucho menos refleja una situación positiva para el Partido Popular, que ha perdido muchísimos votos. Les recuerdo que una de las consecuencias más llamativas, al menos en términos politológicos, de las elecciones europeas fue que los dos partidos dinásticos de nuestro país no alcanzaron juntos ni siquiera el 50% de los votos. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se encuentran en una situación particular, digámoslo así. La pinza fundamental la hemos visto en Grecia, donde el Partido Socialista y Nueva Democracia, que es el equivalente al Partido Popular, gobiernan juntos. La hemos visto en Alemania, en esa gran coalición en la que socialistas y conservadores gobiernan juntos. La hemos visto en el Parlamento Europeo, donde buena parte de las mociones el PSOE y el PP las votan juntos. Y creo que si el cambio político sigue avanzando en este país, también lo veremos aquí. A nosotros nos entristece mucho, pero por desgracia, todavía en cuestiones estratégicas, el Partido Popular y el Partido Socialista se parecen mucho. Pactaron la reforma del artículo 135 de la Constitución sin consultar a los ciudadanos. Expresidentes y exministros de ambos partidos acaban en consejos de administración. Ambos hicieron reformas laborales que merecieron la contestación en forma de huelga general de los sindicatos de nuestro país, que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que no se caracterizan por un estilo especialmente levantisco. Ambos partidos parece que pactaron en el mes de marzo una abdicación exprés en el que han hecho entrar por la puerta de atrás al nuevo jefe del Estado, en el caso del Partido Socialista prohibiendo incluso la libertad de voto de sus diputados y impidiendo que en una cuestión fundamental para el futuro del país, como es la jefatura del Estado, en un momento de excepcionalidad, la gente pudiera al menos decir su opinión. Parece que para algunos los españoles siguen siendo menores de edad. Creo que la pinza fundamental que atenaza a los españoles es esa que forman partidos
Partido Popular y Partido Socialista. A mí me gustaría que no fuera así. Y al próximo secretario general del Partido Socialista le plantearé si tienen algo nuevo que ofrecer, aparte del lifting facial, si estarían dispuestos a hacer una auditoría pública de la deuda, si estarían dispuestos a prohibir las puertas giratorias, si estarían dispuestos a hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos, si estarían dispuestos a plantarle cara a la señora Merkel, si estarían dispuestos a decir que la moneda es un instrumento soberano y que si existen bancos centrales tienen que ser para ayudar a los estados y a los ciudadanos, y si es así, la mano tendida. El problema es que, para desgracia de los ciudadanos españoles, hasta el momento, los dos principales partidos políticos de este país han estado de acuerdo en las cuestiones fundamentales que tiene que ver con obedecer a los poderes europeos en las políticas de austeridad, y mientras eso sea así, el cambio político no pasa ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. Antonio Cabero le pregunta cuántos bancos le llamaron el lunes después de las elecciones para ofrecerles algún tipo de línea de crédito. ¿Ya le ha llamado Botín o se han visto ustedes? ¿Qué mensaje quiere enviarle a los banqueros desde aquí, además del que ya les ha dado en su intervención? Hay otra pregunta que le voy a hacer. Joana Guerrero dice: ha trascendido en las redes sociales que Podemos ha renunciado a las subvenciones que tiene derecho como partido político. ¿Esto es así? Respecto a la primera pregunta, respondo lo mismo que cuando me preguntaron si me había llamado el jefe del Estado. Creo que no, pero tengo muchas llamadas perdidas en el teléfono móvil de teléfonos que desconozco, y quizá alguna sea del señor Emilio Botín o quizá alguna sea de algún banco, pero yo no he hablado con nadie y no nos han ofrecido ninguna línea de crédito. Respecto al mensaje a los banqueros, es simplemente que la democracia implica que las decisiones fundamentales las tienen que tomar los ciudadanos, y que el sistema financiero es muy importante, y que en este país tendrá que cumplir la ley cuando nosotros gobernemos todo el mundo, los banqueros también, y que se acabarán los indultos, y que se acabarán los paraísos fiscales, y que se acabarán los comportamientos imprudentes e irresponsables por parte del sector financiero que puedan poner en riesgo la situación de los ciudadanos. Y yo creo que esto es una cosa muy normal. Esto es lo que debería decirle a los banqueros cualquier demócrata, cualquier persona que ocupara una responsabilidad pública. Ustedes tienen que pagar impuestos como el resto de los ciudadanos, ustedes tienen que respetar la ley. Si ustedes llevan a cabo comportamientos irresponsables, el Estado tendrá que actuar en consecuencia, porque tiene que proteger a los ciudadanos. A propósito de la renuncia a la subvención, nosotros lo que hicimos en la campaña electoral fue no pedir ningún crédito. No pedimos crédito a los bancos porque nos parece que en nuestro país quien tiene una deuda tiene un problema. Si debes dinero a alguien o si debes favores a alguien, en algún momento determinado te pueden intentar hacer valer esos favores, y hemos visto cómo algunos partidos políticos en nuestro país están endeudados con los bancos. Nosotros no queríamos estarlo y por eso hicimos una campaña electoral austera, y creo que no nos fue nada mal. Existe una legislación que permite a los partidos obtener grandes subvenciones a partir de lo que justifiquen que se han gastado en la campaña electoral. Como nosotros nos gastamos muy poquito dinero, apenas llegamos a los 150.000 euros, pues como máximo tendríamos derecho a 150.000 euros y no a las enormes cantidades de las que podrán disfrutar otros partidos. Pero eso no nos supone ningún problema. Para nosotros asegurar nuestra independencia es fundamental, y claro que aspiraremos a tener subvenciones públicas. Estaría bueno. Si no hubiera subvenciones públicas para las fuerzas políticas, solamente podrían hacer política los ricos. Pero no queremos estar endeudados con ningún banco, y queremos poder tener como únicos acreedores a los ciudadanos. Rosa, por favor, recojan el papel que ofrece este señor. Y he vivido en Venezuela 25 años. 25. ¿En qué asesoró usted a Venezuela? ¿En la represión contra mi hija, estudiante de comunicación de la Católica? No me permite. ¿Usted asesoró a Venezuela en que mi esposa no puede comprar papel toalé ni comida? ¿Usted asesoró a Venezuela en la represión de los estudiantes a tiros? Usted me dijo que... Por favor, cálmese. Nunca ha tenido la delicadeza, aquí está su Twitter, donde usted no se ha atrevido nunca a encarar. Yo les digo, en Venezuela... Sea breve, por favor. De euros, sí, usted, el señor recibió su asociación
Señor. Ahora Señor. que le responde, usted me va a contestar. Señor. Responda, no responda. Señor. Le he mandado 100.000 twitters. Yo soy español que he vivido 25 años y que me tuve que venir. Me perdona. Ahora, responda. Usted me va a conceder, ¿vale? Me perdona. En Venezuela están matando a los jóvenes que defienden ellos. Educación, por favor. Defienden ellos y va a ganar. A mi hija la cayeron a golpes. Una niña de 22 años. Me perdonan de corazón, pero mi esposa no puede comprar pollo ni huevos. Y usted defiende eso. Por favor. Incluso planteada en estos términos, creo que debo responder a la pregunta. Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie, ni para que golpeen a nadie, ni para que dejen a nadie en una situación económica difícil, ni tampoco para que muerdan el cuello a los niños y le saquen la sangre, que a la vista del tono del caballero que intervenía daba la impresión de que algunos nos dedicamos a eso. Creo que esta intervención es sintomática del miedo que tienen los que no se atreven a discutir con prudencia, con buenas formas y con argumentos. Yo creo que en América Latina en los últimos años han pasado cosas muy interesantes y que pueden merecer una discusión muy interesante, con argumentos. Pero desde la amenaza, desde el grito, desde la crispación, creo que es muy difícil discutir. Y yo estaré encantado de discutir de cualquier tema, de las políticas públicas de cualquier país, en cualquier lugar y con cualquier persona, como he hecho siempre. En nombre de nuestra organización pedimos disculpas, no estaba obviamente previsto. Rosa Carriegos dice, algunos le comparan a usted con el Felipe González de los años 70. Incluso algunos consideran que usted es más moderado que Felipe González en aquella época. ¿Propugnaría usted una OTAN de salida ya? Fíjese, yo creo que Felipe González ilusionó a muchísima gente en nuestro país y en especial a mis abuelos, que entendieron que aquel Felipe González y aquel Partido Socialista representaba el cambio y que fueron a las urnas con muchísima ilusión. Y la verdad es que cuando escucho lo que decía Felipe González en aquellos tiempos, creo que decía algunas cosas razonables que, por desgracia, después contrastaron con su práctica de gobierno. Que alguien que representó la ilusión de mucha gente humilde de nuestro país para tener un futuro decente se haya convertido en consejero delegado de gas natural y en asesor de multimillonarios en América Latina, revela hasta qué punto la degradación del régimen político del 78 se expresa en las biografías de algunos de sus protagonistas. Es triste para los españoles que alguien que representó el cambio político acabe convertido en consejero delegado y en asesor de multimillonarios. Y respecto a la OTAN, digo lo que debería decir cualquier patriota. A ningún patriota le puede gustar que haya bases militares de otro país en su territorio, tan sencillo como eso. Se justificó durante mucho tiempo que la dinámica de la Guerra Fría y la dinámica de bloques justificaba la presencia de bases militares estadounidenses en países europeos. No entiendo cuál es la justificación en estos momentos. A mí los únicos cuarteles que me gustaría que hubiera en mi país son los del ejército de mi país. Amelia Valencia le dice, usted es republicano, ¿cree que el nuevo rey va a ser útil en algo para mejorar la situación con Cataluña? ¿Qué haría usted con los procesos soberanistas y con el referéndum que promueven ERC y CiU? ¿Hacer un referéndum en Cataluña sería tanto como abrir el melón, con un efecto dominó muy peligroso? Respecto a la primera pregunta, yo creo que ni siquiera se ha planteado en este país el debate sobre república o monarquía, sino un debate mucho más sencillo, y es si los españoles son mayores de edad para decidir. Como todos ustedes saben, en nuestro país se justificó la existencia de un monarca, de un jefe del Estado no elegido democráticamente por los ciudadanos, inviolable, inmune, no sometido a procesos electorales regulares, porque servía para que no se diera un golpe de Estado. Esa fue la justificación fundamental. Yo entiendo que el debate que se ha planteado en este momento
35 años después de la Constitución, es de si los españoles ya por fin somos mayores de edad para decidir, para elegir la forma de Estado que queremos. Y no entiendo por qué los dos principales partidos tenían tantos problemas en preguntar a los ciudadanos. Yo no cuestiono la legalidad del proceso de abdicación que se ha planteado, pero creo que en momentos de crisis la altura y la responsabilidad de Estado implica, para los que somos demócratas, algo tan sencillo como asumir la democracia, que es preguntar a la gente. ¿Podrá el nuevo jefe del Estado contribuir a reducir la tensión con Cataluña? Pues no tiene competencias para hacerlo. Y parece mentira que yo tenga que decir esto aquí. No tiene competencias para hacerlo. Ni siquiera, por lo visto, tiene competencias para discutir. Yo he dicho muchas veces que me encantaría que el nuevo jefe del Estado fuera a un plató de televisión y a un sitio y pudiera recibir preguntas como las recibimos todos y discutir de política. ¿Cómo alguien que es inviolable, que tiene una función puramente testimonial y simbólica, va a contribuir a resolver un problema político? Los problemas políticos no se resuelven haciendo llamadas telefónicas secretas, si es a lo que se refieren los que dicen que el nuevo jefe del Estado pondrá a tener una influencia positiva. Los problemas políticos no se resuelven teniendo buenas relaciones con los grandes poderes económicos. Los demócratas entendemos que los problemas políticos se resuelven preguntando a la gente. Por eso, ¿cómo me va a parecer mal a mí que los catalanes puedan decir su opinión, puedan decir qué opinan? Si quieren seguir formando parte de este país, como a mí me gustaría, porque a mí no me gustaría que Cataluña así fuera, o si quieren un modelo de relaciones jurídicas diferentes. ¿Por qué tenemos tanto miedo a preguntar a la gente? ¿O es que no son mayores de edad para al menos expresar públicamente su opinión y decir que los problemas políticos, que son una evidencia que existen, se pueden resolver democráticamente preguntando a la gente? Ahora bien, no piensen que de mis palabras se trasluce ninguna simpatía hacia el señor Artur Mas. A mi juicio, los señores de Convergencia y Unió, en las cosas importantes, son muy parecidos a los del Partido Popular y a los del Partido Socialista. Los que privatizan, los que están de acuerdo con que los poderes exteriores sigan teniendo el control de las principales decisiones, no pueden hablar de soberanía. La soberanía es incompatible con la destrucción de su principal dispositivo de ejecución, que es la administración, que es lo que destruye los que privatizan y los que en última instancia asumen políticas que van contra los ciudadanos. A mi juicio, a la hora de la hora, los señores de Convergencia y Unió son como los señores del Partido Popular. No tienen más patria que su dinero. Ahora bien, ¿cómo me va a parecer a mí mal que se pregunte a los ciudadanos de Cataluña cuál debe ser su futuro? Se dice que Convergencia y Unió se podría conformar in extremis con un modelo como el de Navarra. ¿Usted es partidario de que haya dos Españas, la del País Vasco, Navarra, con un concierto, etcétera? A mí me gustaría que hubiéramos sido capaces de construir un país en el que todo el mundo se sintiera a gusto. Un país en el que, independientemente de la lengua que uno hable, de la cultura que uno hable, de la sensibilidad nacional que uno tenga, se sienta a gusto en el marco de las instituciones de un Estado plurinacional. A mí eso me hubiera encantado. Pero creo que, por desgracia, algunos han sido muy irresponsables y han tratado de imponer una idea de España con la que yo no me identifico como español. Ese país que representó Berlanga de manera lúcida e irónica en la escopeta nacional ha sido el país que muchos han querido representar, identificando nuestro país con señores con tirantes con la bandera rojigualda y puros en palcos de equipos de fútbol, con una imagen que Machado describía como la España de charanga y pandereta. A mí me gustaría construir una España diferente, una España que tenga que ver con el país real. Pero entiendo que en ese marco hay muchos ciudadanos en Cataluña, ciudadanos en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, ciudadanos en Galicia, que no se sienten cómodos. Y ya me gustaría a mí que se sintieran cómodos y que pudiéramos construir algo juntos. Pero creo que la respuesta a este tipo de problemas es preguntar a la gente si los catalanes o los navarros se sienten más a gusto con un modelo de relaciones jurídicas diferente. Pues ¿qué le vamos a hacer? Es que la democracia es así. La democracia es preguntarle a la gente lo que opina y tratar de adaptar las decisiones a lo que la gente opina. Miguel Folgueira dice, como eurodiputado, ¿qué relato sobre ETA va a llevar a Europa? ¿El de un conflicto como hace ETA o el de una banda asesina? No sé si tendré la oportunidad en
en Europa de hablar de ETA. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país. Eso es indudable. Pero también diría que tiene explicaciones políticas, porque si no tuviera explicaciones políticas no se entendería por qué el gobierno de Felipe González se sentó a hablar con ETA, no se entendería por qué el gobierno de José María Aznar se sentó a hablar con ETA, no se entendería por qué el gobierno de Rodríguez Zapatero se sentó a hablar con ETA. Hablar de un problema y tratarlo de analizar políticamente no implica estar de acuerdo con él. Yo puedo hablar del cáncer, y hablar del cáncer no implica que yo esté de acuerdo con el cáncer. Si tuviera que hablar de lo que significó el ejército republicano irlandés en la relación entre Irlanda y el Reino Unido, de lo que significó ETA, teniendo claro mi rechazo y mi condena hacia actos que arrebataron la vida a cientos de personas, trataría de comprender las claves políticas fundamentales, que es, como todos los hombres de Estado de nuestro país han reconocido, la clave para superar los problemas políticos y avanzar hacia soluciones democráticas. Daniel Foroda, aparece El Confidencial, dice: ¿recibió usted invitación de la Casa Real para acudir al besamanos con los nuevos reyes en el Palacio Real? Por cierto, nosotros le invitamos a usted a intervenir en este coloquio por WhatsApp y nos contestó en segundos. Hay otra pregunta sobre el rey. Ramón Darío Molinari dice: como republicano, ¿qué le parece la celeridad del gobierno para aforar contrarreloj al rey Juan Carlos, conocidos ya por la opinión pública varios asuntos? Respecto a la invitación al besamanos, lo cierto es que no. Nos invitan a bastantes pocos eventos de esta naturaleza. No sé qué hubiéramos decidido si nos hubieran invitado. Quizá hubiéramos decidido dar la sorpresa y acudir, ante lo que seguramente habríamos arrebatado buena parte de la atención mediática a los nuevos reyes de este país. No sé si después de decir esto nos van a invitar a alguna cosa. Respecto a la celeridad, esto no es una opinión como republicano. Creo que a cualquier ciudadano le tendrá que parecer que es incompatible el aforamiento con la igualdad ante la ley. En las democracias todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley, que eso significa que si uno comete un delito se le tendrá que juzgar. El aforamiento significa, y hay que decirlo claramente, que si el señor Juan Carlos de Borbón comete un delito, no se puede sentar delante de un tribunal, que puede quedar impune. Yo pregunto, ¿hay un solo argumento democrático para defender que haya una persona que no se siente ante un tribunal si comete un delito? No lo puedo entender, no lo puedo entender. Álvaro Revuelta y Josefina Hidalgo le preguntan: ustedes han estado la semana pasada en Atenas. Se dice que para negociar el papel de los 5 eurodiputados de Podemos en el grupo de izquierdas en el Parlamento Europeo. ¿Cómo será ese papel, teniendo en cuenta que la aportación de Podemos es de las más importantes de ese grupo? Finalmente, ¿tendrán ustedes un vicepresidente en el grupo, a lo que Izquierda Unida se opone? No estuvimos en Atenas para negociar las condiciones de nuestra participación en el GUE, que es al grupo al que nos hemos sumado encantados en el Parlamento Europeo, porque entendemos que es el que defiende la democracia y la recuperación de la soberanía para Europa. Estuvimos para encontrarnos con Alexis Tsipras y con los compañeros de Syriza y valorar alternativas de gobierno para impulsar el cambio político en nuestros países y en Europa del Sur en general. Respecto al Parlamento Europeo, ya hay una configuración de presidencias y vicepresidencias que nosotros hemos aceptado por consenso. Es cierto que el debate no ha estado exento de diferencias y de criterios dispares, pero no me voy a referir aquí a esos debates. Entiendo que podremos trabajar en el futuro y nosotros estamos razonablemente satisfechos en la medida en que una de nuestras propuestas se atendió. A nosotros nos parecía fundamental que el grupo tuviera un gesto especial con Syriza, que el grupo no se presente como representante de grupos políticos subalternos en Europa, sino como un grupo
que aspira a gobernar Europa de otra manera. Syriza, como ustedes saben, ha sido la fuerza política más votada en Grecia en las últimas elecciones europeas y, según dicen las encuestas, es probable que pueda formar gobierno en su país. Por eso a nosotros nos parecía muy importante que en el grupo hubiera un gesto hacia lo que puede representar Syriza como esperanza hacia el conjunto de los europeos, y ese gesto se ha producido y el GUE negociará que una de las vicepresidencias del Parlamento Europeo sea para uno de los eurodiputados de Syriza. Nosotros estamos encantados con ello, participaremos en el grupo, ahora toca hablar de las comisiones y estamos encantados de estar allí. Que haya diferencias, que haya debates, que podamos tener... ¿En qué comisión le gustaría estar a usted? En la de Exteriores. Eva Luna dice, ¿qué opina de la reforma de la ley del aborto del Gobierno? ¿Debería incluirse la malformación fetal como tercer supuesto? ¿O son partidarios ustedes de reformar más la ley? A este respecto, nosotros somos partidarios de respetar el derecho a decidir de las mujeres. Es terrible que en el año 2014 estemos discutiendo de las mismas cosas que se discutía en los años 70 en nuestro país. La decisión de interrumpir un embarazo no es una decisión fácil para ninguna mujer, pero creo que los países normales, que los países decentes entienden que tienen que proteger el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. La hipocresía moral de aquellos que asumen las situaciones de hecho según las cuales la interrupción de un aborto se convertirá en un privilegio de las señoras que se pueden pagar viajes al extranjero o que pueden pagarse intervenciones privadas nos parece inaceptable. No se reducen las interrupciones de embarazos porque haya legislaciones restrictivas, simplemente se convierten en el privilegio de los que pueden pagar. Nosotros entendemos que el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo tiene que estar protegido por las instituciones públicas y garantizado por la sanidad pública. También le preguntan... También le preguntan para cuándo un sindicato Podemos como alternativa al bipartidismo sindical. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de los sindicatos y hemos visto en algunos de ellos prácticas inaceptables y que son mucho más dolorosas cuando proceden de aquellos que están obligados a defender a los débiles, pero no podemos tirar al bebé junto al agua sucia. El derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos es una de las bases fundamentales de la democracia. No hay democracia sin derecho de huelga, no hay democracia sin derecho de los trabajadores a asociarse. Los sindicatos son los portadores de las conquistas sociales en los últimos 150 años en Europa. Pero nosotros no estamos aquí para dar lecciones a nadie ni para fundar sindicatos, sino para apoyar a todos los trabajadores que se organizan. Lo hagan en comisiones obreras, lo hagan en UGT, lo hagan en CGT o lo hagan en diferentes estructuras sindicales. Nosotros estamos para ponernos detrás de aquellos que pueden contribuir al cambio político y apostar nuestro granito de arena. Seríamos unos imprudentes si dijéramos que vamos a fundar un sindicato. Hay que respetar a la gente que hace sindicalismo, hay que respetar a la gente que trabaja. Terminamos ya con estas preguntas de María del Pozo, de Amnistía Internacional. ¿Qué considera que la Unión Europea debe hacer en relación a Guantánamo, el proceso de paz en Colombia y derechos humanos y libertad de expresión en Rusia? Para terminar, no está nada mal. No está nada mal. Pues creo que en los tres casos la respuesta debe ser muy parecida. La defensa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hemos visto que es incompatible con la situación de limbo jurídico que se produce en Guantánamo, que hemos visto que es incompatible con la situación de sistemática violación de derechos humanos en Colombia, donde vemos cómo se sigue asesinando a sindicalistas, y que vemos incompatible con una articulación del poder político en Rusia, que muchas veces es lesiva de los derechos civiles de los ciudadanos, tan sencillo como defender políticas de promoción de la democracia y respeto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es triste haber llegado a un punto en el que defender que se aplique la Declaración Universal de Derechos Humanos que han firmado la mayor parte de los países del mundo se haya convertido en algo tan radical. Pues ya
para despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este foro. Asisa, BT y Red Eléctrica de España, José Castell, de BT, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Este año BT cumple 25 años y es un orgullo constatar que este evento, tras tal vez 15 años, sigue teniendo una gran calidad tanto por número y calidad de asistentes como por el abanico de ideas presentadas. Muchas gracias a Jaime Atienza por recordar los temas fundamentales. Gracias también a Pablo Iglesias, que comentó que su presencia aquí podía causar controversia. Yo creo que me atrevo a decir que ha causado también claridad, y en un foro lo fundamental es el debate y la claridad. En nombre de los patrocinadores del Fórum Europa, Asisa, Red Eléctrica y BT, agradeceros a todos vuestra presencia y desearos un feliz día. Gracias. Es el partido en el que milita Angela Merkel, el partido que organizó eso que conocemos como Troika Europea, que ha dictado políticas de austeridad para los países del sur, el partido que diseñó las claves fundamentales del Tratado de Maastricht y que diseñó los famosos criterios de convergencia y el Pacto de Estabilidad. El partido de Wall Street tiene también funcionarios en España. Algunos militan en el Partido Popular, otros militan en el Partido Socialista, otros militan en Convergencia y Unió. Se trata de esa casta, una palabra que hemos puesto de moda en estos últimos meses, esta casta de aquellos que circulan a través de ese concepto maravilloso que inventaron los alemanes de puertas giratorias entre los consejos de ministros y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y los consejos de administración de las grandes empresas. Todo empezó en los Estados Unidos. En 2006 comenzaron a aumentar los desahucios en los barrios humildes. Inicialmente se trataba tan solo de familias de afroamericanos, de migrantes latinoamericanos y de mujeres solteras. No era algo demasiado preocupante hasta que los desahucios empezaron a afectar a familias blancas de clase media. A finales de 2007, más de 2 millones de estadounidenses habían perdido su vivienda y otros 4 estaban a punto de perderla. Esto era el resultado de algo muy concreto, muy específico, el fracaso del sistema bancario. No se habían equivocado los ciudadanos norteamericanos, no se habían equivocado los sindicatos norteamericanos, se habían equivocado los bancos. Las sociedades de crédito hipotecario entraron en quiebra como consecuencia de la caída de los precios en el mercado inmobiliario y como una reacción en cadena se hizo visible que buena parte de los bancos estadounidenses tenían una relación entre activos y pasivos de 1 a 30. ¿Cuál fue la principal consecuencia de esto? Dejaron de prestar a las familias y a la pequeña y a la mediana empresa. Fracasaban los bancos porque la economía ya no se fundamentaba en la producción, sino en las finanzas. Se construyó una mentira oficial que tenía como máxima expresión las exigencias de evaluación. La controversia pueda manifestarse. ¿Qué mejor lugar que el Hotel Ritz para hacer una conferencia como esta? Sobre esta conferencia no voy a leer, a pesar de que he escuchado aquí algunas conferencias en las que se leía. A mí en general no me gusta leer discursos, salvo en ocasiones muy contadas y en las que sea evidente que lo he escrito yo. Creo que cuando las cosas se leen se pierde ese swing, ese feeling imprescindible de la comunicación y el debate. El título de esta conferencia va a ser Recuperar la democracia. Como ustedes imaginarán, el título parte de la premisa de que entiendo que nos han robado la democracia. Hablaré de los poderes financieros, de quién manda, hablaré de cómo comenzó la crisis económica en los Estados Unidos en el año 2006-2007, de cómo se extendió por Europa, de cómo Europa ha quedado convertida en un espacio de 2 velocidades en la que existe un norte acreedor y un sur deudor que se especializa en ofrecer mano de obra barata, y señalaré brevemente los resultados de las políticas de austeridad en nuestro país, a grandes rasgos aplicados por los 2 partidos que han gobernado en los últimos 30 años. Como ustedes saben, yo soy profesor de ciencia política y desde que Nicolás Maquiavelo dio sentido autónomo a nuestra disciplina como ciencia, sabemos que la ciencia política es la disciplina que estudia el poder. Es decir, un politólogo tiene que estar preocupado de dónde está el poder. ¿Dónde está el poder en estos momentos? En los poderes financieros, mucho más que en los parlamentos, mucho más que en los ejecutivos. Fíjense, si algo ha demostrado la crisis económica que vivimos desde el año 2007 es
que precisamente ese proyecto globalizador que inició en los años 70 situó en la cúspide de la pirámide del poder político global a los poderes financieros, a las finanzas, a los bancos, a esos sectores de la economía que poco a poco, desde el fin del patrón oro, se convirtieron en el, ¿cómo llamarlo?, en el Soviet Supremo, para utilizar una expresión seguramente habitual en un espacio como este, del poder político global. El señor Warren Buffett, al que se citaba en la presentación, dijo algo aún más específico que su comentario sobre los impuestos que paga él y los impuestos que paga su secretaria. Dijo el señor Warren Buffett: claro que hay lucha de clases, lo que pasa es que va ganando mi clase. Para que entiendan ustedes lo que representa y en qué se manifiesta el poder de las finanzas, me van a permitir que cite una reflexión escandalizada de Bill Clinton poco después de ser elegido presidente de los Estados Unidos. Estaba reunido con un grupo de asesores económicos que le alertaba sobre la urgencia de reducir el déficit público, algo que nos tiene que sonar mucho a los españoles. Había que calmar a los mercados de bonos. Y Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, aparentemente el hombre más influyente y poderoso del mundo, dijo: ¿pretenden decirme que el éxito de mi programa económico y de mi reelección dependen de la Reserva Federal y de un puñado de mercaderes de bonos? Pues efectivamente, señor Bill Clinton, usted será el presidente de los Estados Unidos, usted será el hombre más poderoso del mundo, pero la viabilidad de su programa económico y de su reelección depende de un puñado de mercaderes de bonos. Esta es la realidad del poder político global. David Harvey llama a esta forma de configurar el poder político el partido de Wall Street, que vendría a ser así, algo así como la Tercera Internacional, solo que a la inversa. Sería el partido de los grandes poderes financieros, el partido de los que se sitúan en el ático del sistema económico y que seguramente cuando viajan a Madrid se alojan en hoteles como este, los que favorecieron las famosas hipotecas subprime en Estados Unidos, que provocaron que millones de norteamericanos fueran desahuciadas de sus casas. El partido del que fuera secretario del Tesoro y director ejecutivo de Goldman Sachs en Estados Unidos, el señor Henry Paulson, que fue el que recomendó a su presidente inyectar 700.000 millones de dólares en el sistema bancario norteamericano, que después se convertirían en 2 millones. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con ustedes. Soy consciente de la cierta expectación que ha generado mi presencia en un lugar como este, el Hotel Ritz. Parece que algunos solo me imaginan aquí entrando con un grupo de militares para nacionalizar el hotel, expropiarles los bisones a las señoras y los relojes a los caballeros, pero los que me conocen saben que rara vez digo que no a una invitación a dialogar, a discutir, a debatir, y para mí es un placer poder estar aquí, poder proponerles una serie de cuestiones para que discutamos y para que dialoguemos. Creo, además, que hacer una conferencia aquí en la que voy a hablar del poder financiero, en la que voy a hablar de lo que se ha convertido la Unión Europea, de los resultados de las políticas de austeridad en España, tiene en este escenario un lugar idóneo. He estado mirando en Internet y he visto que aquí hay habitaciones que cuestan 690 euros, 722 con desayuno, y si se trata de una habitación de lujo, 1.180 euros, al tiempo que, según Infojobs, un ayudante de cocina aquí cobra 1.200 euros. Creo que este hotel es una magnífica representación de las contradicciones sociales que vive Europa del Sur y el lugar, insisto, ideal para hacer una conferencia como esta. Mientras yo hablo desde esta tribuna, seguramente hay periodistas, reporteros, camarógrafos o cámaras de televisión que no llegan a los 1.000 euros al mes, mientras que seguramente hay caballeros cuya ropa cuesta el salario de 3 meses de un trabajador medio en España. Seguramente aquí hay personas con excelentes planes de pensión privados y gente que no va a tener una pensión jamás. Habrá gente aquí que considere que lo que estoy diciendo es un ejercicio de demagogia y de populismo, y otros que estarán sonriéndose para sus adentros porque tenían ganas de escuchar verdades como puños. Así es la política, y es ideal encontrar un escenario en el que de los activos financieros, pagadas paradójicamente por los propietarios de esos activos financieros que estas agencias tenían que evaluar. Mintieron, dijeron que el modelo era perfectamente sostenible. Mentían las agencias de calificación y mentía también el Fondo Monetario Internacional, que siempre elogió la vitalidad del sistema financiero
y que incluso en 2007 se atrevió a decir públicamente que la zona euro estaba preparada para un periodo de crecimiento sostenido. Esto lo dijo en el año 2007 el Fondo Monetario Internacional. Y finalmente el sistema bancario estadounidense colapsó y dejó de cumplir sus funciones como proveedor de crédito a las empresas y a las familias, que es para lo que tiene que servir un sistema financiero. El Gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, intervino, pero precisamente para ayudar a aquellos que se habían equivocado. Socializaron la deuda de la banca convirtiéndola en deuda nacional. De esta manera, el 25 de septiembre de 2008, el Gobierno de Bush, poco antes de la llegada de Obama a la Casa Blanca, anunciaba el plan de rescate que les mencionaba antes de 700.000 millones de dólares, que finalmente costaría 2 billones para hacer frente a los activos tóxicos que habían provocado un problema de liquidez en los bancos. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo pudo ocurrir que los ciudadanos norteamericanos tuvieran que pagar las deudas de sus bancos? Pues quizá porque el secretario del Tesoro norteamericano, el señor Henry Paulson, había sido antes el director ejecutivo de Goldman Sachs. En palabras de David Harvey, era como si Wall Street hubiera decidido dar un golpe de Estado contra el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Se demostró quién mandaba realmente en los Estados Unidos. ¿El presidente? ¿Los ciudadanos norteamericanos? No. Mandaba el partido de Wall Street. De esta manera, los contribuyentes estadounidenses regalaron su dinero a Morgan Stanley, a Citigroup, a Goldman Sachs y a otros estafadores del mismo estilo. Algunos pensamos que los estafadores deben estar en la cárcel, otros piensan que hay que rescatarles con dinero público. Al tiempo que ocurría todo esto, el Gobierno de los Estados Unidos